Buenos días. Esta charla es meramente informativa y no representa una recomendación en particular sobre ninguna decisión de salud de un paciente individual. Ante cualquier problema de salud, le recomiendo que consulte con su médico de cabecera. Bueno, vamos a hablar un poco del sueño, cuáles son las características generales del sueño. Ustedes saben que el sueño se divide en diferentes etapas. Hay varios estadios de sueño. Básicamente hay dos tipos de sueño: el REM, que es el sueño justamente donde ocurren los sueños predominantemente, y el no REM, donde no digo que no se sueñe, pero no es lo que habitualmente llamamos sueño lo que ocurre en el no REM. Entonces nuestro sueño se divide en REM y no REM. Vamos a desarrollar ahora las características más importantes de cada una de estas etapas del sueño. El no REM se divide también en estadios 1, 2 y 3. El 1 es muy breve, es simplemente una pequeña separación entre el sueño y la vigilia, lleva algunos minutos. El estadio 2 es del no REM, es uno de los sueños más predominantes, uno de los porcentajes de tiempo de sueño más grandes está en este estado, el 2 del no REM, y el 3 es el sueño profundo, donde ocurren secreciones de hormonas como la de crecimiento, que sirve para la maduración del cerebro, es más predominante en niños, y el REM, que se llama así porque ocurren movimientos en los ojos, movimientos oculares rápidos, que esos movimientos lo que sucede es que todo el cuerpo está paralizado durante el REM, que es el periodo en el cual se sueña. Esta parálisis muscular es para que nosotros no nos movamos cuando vivamos nuestros sueños, pero sí hay una liberación de los músculos oculares. Entonces la persona puede mover sus ojos y en general esos movimientos oculares ocurren siguiendo las características del sueño que está soñando el durmiente. Entonces los movimientos oculares van en relación a lo que está viviendo en su sueño el durmiente. Aquí vemos las diferentes características del sueño según las edades. El niño dentro de la panza está permanentemente en sueño REM, prácticamente, y a medida que va creciendo uno va disminuyendo su sueño REM. Cuando nacemos es predominante, porque casi el 50% del sueño es REM, y después se va reduciendo hasta llegar en un adulto alrededor de un 25% de nuestro sueño que es REM. El neonato se mueve dentro de la panza porque es un REM inmaduro que permite algunos movimientos. El adulto durante el sueño REM no tiene que moverse, está totalmente paralizado justamente para evitar que se mueva en relación a los sueños que está soñando. Aquí vemos nuevamente el sueño no REM, las etapas 1, 2 y 3 del no REM y el sueño REM, que es más o menos el 20% del tiempo total de sueño. Y el sueño REM es un sueño de los más recientes evolutivamente. Los monos, por ejemplo, tienen menos REM que los seres humanos, porque justamente al estar paralizados completamente, esto los ponía en riesgo al subirse a los árboles. Por ejemplo, los monos duermen en los árboles, y el REM hace que haya una flacidez completa del cuerpo y los pone en riesgo de caerse. Entonces, una característica de los humanos al aumentar el porcentaje del REM es que dormimos en el piso y ya no en los árboles. Aquí vemos el tono muscular, cómo se vuelve más flácido en el sueño REM. Es muy difícil de diferenciar un electroencefalograma de una persona que está despierta de una persona que está en sueño REM. Es casi igual, salvo por el tono muscular que está más disminuido, muy disminuido en el REM. Así sabemos muchas veces que el paciente está durmiendo. El REM sirve para procesar las ideas. Uno piensa que cuando duerme es un tiempo perdido. Todo lo contrario. Cuando dormimos, por ejemplo, durante la fase REM, nuestro cerebro
trata de relacionar los conocimientos previos o la memoria de vivencias previas con las que hemos tenido recientemente y trata de elaborar nuevas ideas, y esto influye en la resolución de problemas. Fíjense lo importante que es esta etapa de sueño para la resolución de problemas y para la creatividad en los seres humanos. Muchas ideas se maduran durante esta etapa de sueño REM. Es muy común que los músicos están trabados en alguna melodía de alguna canción o en la composición, y cuando duermen, después de dormir, al despertarse es todo mucho más fácil, todo mucho más rápido. Eso es el trabajo del REM durante el momento de sueño. Entonces el REM nos sirve para solucionar nuestros problemas, para ser creativos y para tratar de integrar las memorias previas con las recientes y elaborar nuevas soluciones a las cosas. El REM también sirve, por ejemplo, para interpretar las microexpresiones faciales de las personas. Esto es, por ejemplo, saber reconocer cuando una persona está enojada, o cuando está nerviosa, o cuando está satisfecha, o cuando está triste. Esto hace que nosotros seamos empáticos y favorece la sociabilidad de las personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener más sueño REM, el ser humano se hizo más social, se hizo gregario, esto es, se hizo más integrado en sociedades. Y justamente una de las posibilidades es este sueño REM que nos hizo más sociales. Fíjese lo importante que es poder interpretar adecuadamente un gesto de una persona y su significado. Por ejemplo, un policía puede interpretar mal un gesto de una persona y reaccionar con violencia ante ese gesto cuando la persona estaba pensando una cosa que no era, digamos, agresiva. Esto es la mala interpretación de las microexpresiones faciales. Lo mismo un médico, tratar de interpretar bien una maestra ante un alumno. Es muy importante el REM en esto, en las funciones sociales y en la interpretación de las emociones de las otras personas. Sin duda, esta función del REM nos hizo, como les decía, gregarios, que nos volvimos sociales. Y, por ejemplo, la mayor parte de las fases REM ocurren temprano en la mañana. Entonces, al poner a veces el despertador muy temprano, lo que hacemos es interrumpir esta fase REM, que es la fase de la creatividad, la fase que nos va a permitir estar más asertivos durante el día, con mejor interpretación de las microexpresiones y más sociables. Fíjense lo importante que es las horas adecuadas de sueño, y en nuestra sociedad, que cada vez quitamos más horas de sueño, nos volvemos menos creativos, menos sociales y con más dificultades para interpretarnos y entendernos entre nosotros. También el REM sirve para que durante el día nuestra corteza prefrontal inhiba a la amígdala. ¿Qué es esto? Significa que vamos a ser menos impulsivos cuando tenemos suficiente sueño REM. Las personas que duermen poco se vuelven más impulsivas, toman reacciones más desmedidas. Por ejemplo, los apostadores, si durmieron poco, van a apostar más fuerte. Los brokers de bolsa van a tomar decisiones más arriesgadas. Un chofer que está durmiéndose o que durmió poco la noche anterior va a manejar en forma más arriesgada. Entonces, el sueño, y especialmente la fase REM, nos ayuda a la inhibición de la impulsividad durante el día. Esto tiene todo un montón de efectos y de repercusión, por ejemplo, en la escolaridad de los niños, en el bullying. Los chicos se ponen más agresivos cuando duermen poco, son más impulsivos. A veces la tendencia a la drogadicción, a las adicciones, al alcoholismo, al suicidio en los chicos puede verse exacerbada por dormir mal. Y sabemos que
los chicos duermen mal en general, tanto las salidas nocturnas en horarios descabellados como el despertar temprano de los niños más pequeños, los adolescentes, porque salen en sus salidas nocturnas, los niños más pequeños que necesitan dormir más. Los niños pequeños tienen que dormir muchas más horas, necesitan más de 8 horas para dormir. Y si restamos horas a su sueño, va a verse reflejado esto en estos problemas de falta de control de los impulsos, y tal vez tiene algo que ver con el bullying, con la agresividad y la impulsividad. Una de las cosas que inhibe el sueño REM es el alcohol. El alcohol es un inhibidor muy potente del REM. Cuando tomamos alcohol no tenemos sueño REM. Entonces fíjense que el alcohol nos quita creatividad y nos hace que seamos más impulsivos y todo lo que estuvimos hablando anteriormente, al inhibir por completo la función del REM. Pocos saben esto. Un poco de alcohol nomás a la tarde ya influye en forma significativa en la cantidad de sueño REM que vamos a tener. Vamos a tener menos capacidad para resolver problemas, vamos a ser menos creativos, vamos a ser más impulsivos y vamos a poder reconocer menos seguro las emociones de los demás. Cuando un alcohólico o cuando una persona es alcohólica, está durante mucho tiempo con el REM inhibido completamente. Entonces, cuando entra en un proceso de rehabilitación, sabemos que muchos alcohólicos tienen delirios producto de la abstinencia alcohólica. El famoso delirium tremens, el ver elefantes rosas. Los elefantes rosas provienen de un libro de Jack London, el autor de Colmillo Blanco, donde cuenta que un alcohólico veía elefantes rosas. Después se replicó en Dumbo, la película de Disney, pero básicamente lo que ocurre es que cuando el alcohólico deja de tomar alcohol y está en abstinencia de alcohol, el cuerpo trata de recuperar todas las horas de fase REM que debe esa persona, que no ha dormido. Entonces el REM empieza a ocupar un espacio cada vez más grande en su sueño, e incluso el REM empieza a invadir el día de esa persona. Por eso tienen alucinaciones que tienen que ver con ese efecto onírico del REM que empieza a invadir la vigilia de la persona que está en abstinencia alcohólica. Como le decía, los niños están predominantemente en REM durante cuando están dentro de la panza de la madre, y el alcohol en las madres puede inhibir el REM de los niños. También la madre que está amamantando puede afectar, puede pasar ese alcohol a través de la leche a los niños e inhibir su fase REM. Esto puede tener consecuencias, no directamente, obviamente no estoy diciendo que el autismo se genere por el alcohol en las madres, pero puede tener repercusión. Sabemos que los ratones, por ejemplo, privados de sueño REM durante la infancia, cuando crecen tienen conductas antisociales. Sabemos que las personas con autismo, que tienen justamente esas dificultades de interacciones sociales, tienen más del 50% de reducción en la fase REM. También tienen una disminución, una curva plana de la melatonina. Después hablaremos de ello más adelante, pero es importante tenerlo en cuenta ante la epidemia de autismo que hay hoy en día. Tener en cuenta que el alcohol, no digo que sea una causa, pero es para tenerlo muy en cuenta, es una hipótesis válida. Es interesante comentar los trabajos de una científica norteamericana, la doctora Rosalind Cartwright, de la Universidad de Chicago, que pudo comprobar la importancia de soñar, del sueño REM, para elaborar en forma adecuada los traumas, los duelos. Cuando estamos en esta fase REM, nuestro cerebro revive los eventos traumáticos que hemos vivido de una manera distinta, sin la secreción de adrenalina, de noradrenalina, que tuvimos en el momento que realmente no sufrimos el hecho. O sea, tenemos un hecho
violento, una situación traumática, y cuando la vivimos obviamente nuestros niveles de adrenalina están elevadísimos y de noradrenalina en el cerebro. Cuando soñamos, durante la fase REM, soñamos nuevamente con estos eventos traumáticos, el nivel de noradrenalina del cerebro está muy bajo, entonces como que permite soñar con los eventos traumáticos, procesarlos de otra manera. Y una de las características es que en la medida que pasan las noches y soñamos con los eventos que fueron traumáticos, cada vez nos afectan menos en líneas generales. Cuando ocurre algún trastorno en ese sentido, se ven los problemas de estrés postraumático. Los niveles bajos de noradrenalina en el cerebro son los que permiten este análisis de los eventos traumáticos desapasionado, digamos, libres de estos neurotransmisores que tienen que ver con el estrés. Y las personas que no logran soñar con los eventos traumáticos parecerían tener una dificultad en la elaboración de estos efectos traumáticos, y esto parece tener algo que ver con el síndrome de estrés postraumático. De hecho, hay una medicación que se probó que en los pacientes con estrés postraumático que tienen pesadillas donde hay liberación de adrenalina y es como si vivieran cada noche nuevamente el episodio traumático, y siguen teniendo estos episodios y tienen conductas evitativas en relación a los temas relacionados con el trauma. Estas personas tienen niveles elevados, no tienen niveles bajos de noradrenalina mientras sueñan o no sueñan con estos eventos traumáticos. Inclusive hay alguna medicación que se ha dado para bajar la noradrenalina en el cerebro, y esto ha visto que ha mejorado como efecto terapéutico las pesadillas, por ejemplo, de estos pacientes que sufren estrés postraumático.